A principios del siglo XX, Barcelona, con más de 1.650 fuentes públicas de agua de boca, era la ciudad con más fuentes por habitante de Europa. Esta abundancia se debía a la falta de un sistema de abastecimiento de agua suficiente. Hoy en día, Barcelona es la ciudad con más fuentes públicas de Europa después de Roma. Esta es su historia. Barcelona se servía de las numerosas minas alimentadas, sobre todo, de los manantiales de la montaña de Montjuïc y de la sierra de Collserola. Los barceloneses acudían a ellas durante el verano para comer o merendar bajo los pinos. Sobre las llamadas fontanas tenemos un vídeo. Las viviendas, lógicamente, aún no disfrutaban de agua corriente. El vecindario se aseaba en palanganas y el sobrante se tiraba a la comuna o al Pozo Negro para eliminar los malos olores. Para lavar la ropa, las vecinas se agrupaban en torno a los lavaderos públicos. La provisión de agua potable dentro de la ciudad amurallada dependía básicamente de los pozos. Algunas calles tomaron el nombre del pozo que en ellas hubo: la calle Pou de la Cadena, la calle Pou de l'Estany, el Pou de la Figuera o Pou de l'Aldà, posterior calle Avinyó. Desde finales del siglo XIII empezó a llegar el agua a un sistema de fuentes públicas. La fuente de Santa Ana, en la calle Cucurulla, es la fuente en activo más antigua de Barcelona. Tenía abrevaderos para los caballos, pues estaba próxima al Portal del Ángel, punto principal de entrada y salida de trajineros. Después llegaron la Font del Blat, la del Call Judío, la de Sant Just, la de Santa María. La font de la calle de Ravallà o la de la Puerta Ferrissa. En 1703 el Consejo de Ciento de Barcelona echó mano del agua de la acequia Condal para aumentar el suministro a la Rambla y al Raval. Esta medida duró hasta 1826. En esos años se abrió una oleada de fuentes en las zonas más concurridas: la fuente de San Justo, la del Convento de Jesús en el futuro Paseo de Gracia, la fuente de la Plaza Padró, dedicada a Santa Eulàlia, una de las patronas de la ciudad, la monumental fuente de Hércules del Passeig Nou, dedicada al mítico fundador de la ciudad, la Font del Vell de la Plaza del Teatro. Más tarde llegaron la fuente de Neptuno en el moll de la Riba de la Barceloneta, la fuente de la calle Nueva de la Rambla, la fuente de Ceres en el Paseo de Gracia con Provenza, la del Pla de la Boquería, la fuente de la Plaza del Rei, la font del Geni Català del Pla de Palau de Daniel Molina, la fuente de la Bonanova en Sant Gervasi de Cassoles, la fuente de la Plaza Artós en la villa de Sarrià, la fuente de Can Gaig de la entonces villa de San Martí de Provençals, obra de Antoni Rovira y Trías, la fuente de Sant Vicenç en la villa de Sarrià, y la de la actual Plaza Molina. Barcelona crecía día a día. Había que aumentar el caudal para abastecer a toda la población. Lo más fácil era traerla del Besòs.
Para ello se construyó el acueducto de Dos Ríos, que atravesaba el estrecho del Rec entre la actual Trinitat y Torrebaró. Con el nuevo suministro se abrieron nuevas fuentes de agua de boca, como la Fuente de los Niños, a la entrada de la Ciudadela por el actual Paseo Picasso. Un grupo escultórico inspirado en las fuentes Wallace parisinas. La Fuente de las Tres Gracias de la Plaza Real de Rovira y Trías, la Fuente del Niño de la Plaza del Mercado de Sants de Acapito Vallmitjana, para la Exposición Universal se inauguraron la Cascada Monumental y la Fuente Mágica de la Ciudadela, precursora de la futura Fuente Mágica de Montjuïc. La Dama del Paraguas de Joan Roig i Soler, la Fuente de la Cigüeña y el Zorro de Eduard B. Alentorn y la Fuente de la Plaza Sant Pere de l'Espuela de Pere Falqués. En el tercer tercio del siglo XIX se puso de moda la aplicación del hierro en la arquitectura y en el mobiliario urbano. En Barcelona, el arquitecto francés Daniel Molina y el escultor de Igualada Damià Campeny fueron los primeros en utilizarlo en su monumento a Galceran Marquet, en la plaza del Duque de Medinaceli. En 1872, Sir Richard Wallace legó a la ciudad de Barcelona 12 de sus esculturales fuentes. Estaban diseñadas por Charles-Auguste Le Boux y fabricadas en hierro colado. Hoy en día solo quedan dos, en las Ramblas junto al Pasaje de la Banca y en la Gran Vía con Paseo de Gracia. De su historia tenemos un vídeo. En las antiguas fuentes el agua no paraba de manar al funcionar por gravedad. En cambio ahora muchas ya tenían grifo. Fontané instaló en 1875 en el Mercado del Born una fuente farola con reloj diseñada seguramente por Gaudí en hierro colado. El verdadero introductor en masa del hierro colado para el mobiliario urbano fue el arquitecto municipal Pere Falqués. Había un motivo, había enchufe. Era socio de la Fundición La Barcelonesa y en 1884 fundó su propia fundición, La Catalana, una de las más importantes de Barcelona. Falqués utilizó sus fundiciones para crear una gran cantidad de obras de arte, incluyendo fuentes, monumentos, esculturas y mobiliario urbano en Barcelona. Instaló fuentes fabricadas en serie como la de la Plaza de Sant Pere y la de la Rambla de Canaletas. Aunaban dos servicios, daba agua y luz. Para la Exposición Internacional de 1929 se instalaron las fuentes monumentales de la Plaza España y la de Montjuïc. Más de la mitad de las fuentes públicas que vemos hoy son del modelo Barcelona. Se producen en serie en hierro fundido, pesan unos 250 kilos y van montadas sobre una base de hierro o hormigón.
Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado un contrato de mantenimiento de las fuentes de la ciudad hasta 2026 por un importe de más de 22 millones de euros. La gestión la llevará la Unión Temporal de Empresas, Fons de Beure y FCC Medio Ambiente. La UTE, Unión Temporal de Empresas, se encargará de cuidar y reparar las fuentes de beber, las naturales y las ornamentales. Además del mantenimiento, las empresas se ocuparán de la conservación, limpieza y el control de la calidad del agua. Si te ha gustado este capítulo, te invitamos a que veas la historia de una infraestructura que convirtió las tierras del Prat en la huerta de Europa. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Una de las fuentes públicas más antiguas es la Fuente de Santana en la calle de Una de las fuentes públicas más antiguas es la Fuente de Santana en la calle de ¡Ay! Una de las fuentes públicas más antiguas en el tercer siglo del siglo. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.